Siempre creí que envejecer rodeada de mis hijos sería la mayor recompensa de la vida. Imaginaba cenas llenas de risas, nietos corriendo por la sala y esa sensación de que todo había valido la pena. Pero, una noche, mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo: «No tienes nada aquí, mamá. Esta casa ya es nuestra. Tú no mandas en nada». Y si crees que bajé la cabeza, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, hasta hoy deja a muchos sin palabras. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para escuchar más historias reales como la mía. Mi nombre es Rosa Eugenia Salazar, tengo 73 años, y pasé más de medio siglo al lado de un hombre maravilloso, construyendo con mis propias manos la casa y la familia que hoy parecen querer arrancarme. Pero ese día, algo dentro de mí cambió, y decidí que nadie volvería a pisotear mi dignidad. Nunca pensé que un simple sonido de cubiertos pudiera desgarrarme por dentro. Esa noche, cada choque de metal contra los platos de porcelana era como una aguja entrando en mi piel. Frente a mí estaba la mesa de mármol blanco que Antonio y yo habíamos comprado con tanto sacrificio, creyendo que siempre sería símbolo de unión y respeto. Pero lo único que sentí ahí fue el peso de la indiferencia. Mauricio comía deprisa, casi con rabia, y ni siquiera me miraba. Julieta, su esposa, se retocaba los labios como si estuviera en una fiesta, ignorando por completo mi presencia. El candelabro de cristal que colgaba sobre nuestras cabezas reflejaba una luz fría, casi cruel, sobre sus rostros. Intenté sostener el aire, pero mi garganta ardía. Tenía una frase atorada, un grito que quería escapar, pero me limité a observarlos. Me vi reflejada en la superficie brillante de la mesa, con las manos arrugadas descansando sobre el mantel de lino que una vez bordé a mano. Todo parecía fuera de lugar, incluso mi propia voz. ¿Qué hice mal para que me miren como una intrusa?, pensé. La pequeña Valeria, mi nieta, jugaba en el piso de madera con un muñeco, ajena a la atención. Me miró con esos ojos limpios, y por un segundo quise sonreírle. No pude. Recordé a Antonio, sirviendo vino tinto en esas mismas copas de cristal. Siempre decía que el hogar no se construía con ladrillos ni columnas de mármol, sino con gestos de amor. Miré a mi alrededor, el sofá de terciopelo azul, los cuadros antiguos, las cortinas de seda. Todo estaba igual, y sin embargo, nada era igual. Yo me sentía como una invitada en la casa que levantamos con nuestras manos. Los sonidos de las cucharas y los tenedores se mezclaban con un silencio incómodo, casi hiriente. Y en medio de todo eso, me sentí pequeña, como si no tuviera derecho a nada. De pronto, Mauricio rompió el silencio. Su voz fue seca, sin una pizca de cariño. «No tienes nada aquí, mamá. Esta casa ya es nuestra. Tú no mandas en nada». Por un momento, creí que no había escuchado bien. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, como un golpe imposible de esquivar. Julieta bajó la mirada con una sonrisa apenas disimulada, y sentí que todo mi cuerpo temblaba. Mis dedos, apoyados sobre el mármol frío, se cerraron con fuerza. Hubiera querido responder, pero mi voz no salía. Me limité a tragar saliva, como si mi propia dignidad estuviera atorada en mi garganta. El resto de la cena fue una tortura muda. Nadie más dijo una palabra. Yo los escuchaba masticar, reír bajito entre ellos, como si mi dolor fuera invisible. Miré el enorme espejo que decoraba el comedor y vi a una mujer que ya no reconocía, arrugas marcadas, mirada apagada, hombros caídos. Sentí rabia, pero también una tristeza tan honda que me dejaba sin aire. Quise gritarles que esa casa era mía, que ningún papel la había cambiado de nombre, pero algo en mí me detuvo. Era como si supiera que mi silencio tenía más fuerza que cualquier discusión. Me levanté de la mesa con calma, recogí mi plato y caminé hacia la cocina. Cada paso sobre el piso de mármol resonaba en mis oídos como un eco doloroso. El aroma de la salsa de jitomate todavía llenaba el aire, mezclado con el de las velas de vainilla que encendí al inicio de la cena. Pensé que una noche así debía ser cálida, pero lo que sentí fue un frío helado. Dejé el plato en el lavabo y apoyé las manos en el mármol, respirando hondo para no romper en llanto frente a ellos. «No lo merecen», me dije en voz baja. Mientras lavaba los platos, escuché las risas de Julieta en el comedor, tan agudas que parecían burlas. Cerré los ojos y me pregunté cómo habíamos llegado a esto.
¿En qué momento mis hijos dejaron de verme como la mujer que los cuidó para convertirse en mis verdugos? Me dolió pensar que todo lo que había hecho por ellos parecía no valer nada. La casa, los muebles, las paredes llenas de fotos familiares, todo parecía ser parte de un escenario donde yo ya no tenía lugar. Era como si me hubieran quitado mi historia. Cuando volví al comedor, ellos ya se habían levantado. Julieta estaba revisando algo en su teléfono, recargada contra la puerta del balcón de cristal que daba al jardín. Mauricio, con los brazos cruzados, apenas me miró. Quise preguntarles algo, cualquier cosa, pero no me salieron las palabras. Me senté otra vez en mi lugar, respiré hondo y me quedé mirando el candelabro. El brillo de las lágrimas empañaba mi visión, pero no dejé que cayeran. No frente a ellos. Sentí una rabia contenida subiendo por mi pecho. Me había acostumbrado a morderme la lengua, a callar para evitar conflictos. Pero algo dentro de mí cambió en ese momento. Fue como una chispa silenciosa, una voz que me dijo, «No te dejes». Cerré los ojos y apreté las manos sobre mi regazo. No iba a darles la satisfacción de verme rota. No esa noche. Me quedé en silencio, pero con una extraña calma, como quien empieza a ver el final de una batalla. Cuando terminaron de cenar, Julieta recogió su bolso y subió a la habitación de invitados sin decir una palabra. Mauricio, sin mirarme, dejó su plato en la cocina y subió tras ella. Yo permanecí sentada un rato más, escuchando cómo sus pasos se alejaban por la escalera de madera. El silencio de la casa me rodeó como una sombra. Miré la mesa vacía, el mantel arrugado, las copas medio llenas. Todo parecía hablarme, como si cada objeto me recordara que esa ya no era la familia que conocí. Me levanté, apagué las velas y pasé la mano sobre la mesa de mármol, fría como el hielo. En ese instante, algo en mí sonrió. No una sonrisa de alegría, sino una de esas sonrisas duras, que guardan una promesa silenciosa. No dije nada. Solo respiré hondo y subí a mi habitación. Esa noche no lloré. Esa noche, por primera vez en semanas, sentí una decisión nacer dentro de mí. Desperté temprano, con esa sensación de vacío que no se va ni con el café más fuerte. Bajé las escaleras y encontré a Julieta sentada en el sofá de terciopelo azul, con la pierna cruzada y una taza de té en la mano, como si fuera la dueña del lugar. Me miró de reojo y soltó una sonrisa que no tenía nada de amable. «Buenos días, señora», dijo, con una entonación tan fría que casi la sentí como una bofetada. Esa sala, con sus paredes cubiertas de cuadros antiguos y el aroma tenue de las flores frescas, se había convertido en un escenario donde yo era una extra. Mauricio entró poco después, con el celular en la mano y sin siquiera darme los buenos días. Se sentó junto a Julieta y comenzaron a hablar de cambios que querían hacer en la casa, mover el piano, pintar las paredes de blanco, cambiar las cortinas de seda que Antonio y yo elegimos juntos. Yo escuchaba en silencio, con el corazón apretado. «Esta sala es demasiado elegante para ti, mamá», dijo Julieta, riendo como si se tratara de una broma. Pero no era una broma. La forma en que me miraba, como si no encajara ahí, me dolió más que cualquier palabra directa. No respondí. Me limité a servir café en la vajilla fina que guardo para las visitas, esa que Antonio siempre cuidaba como un tesoro. Mientras el aroma del café llenaba la sala, recordé los años en que esa misma mesa era el punto de encuentro para todos, cuando todavía había respeto en sus voces. Ahora, cada palabra parecía cargada de veneno. Los miré desde la cocina, con el brillo dorado del sol entrando por las ventanas, iluminando los detalles de los muebles que tanto esfuerzo nos costaron. Ellos hablaban de vender cosas, de modernizar todo. Ni siquiera me preguntaban qué pensaba. Al mediodía, Julieta me pidió las llaves de un armario donde guardo algunas piezas antiguas de plata. Dijo que quería organizar mis cosas. Mi corazón se tensó. No era una pregunta, era una orden disfrazada de amabilidad. Con la voz temblorosa, le respondí que no. Vi su sonrisa helarse en el aire, y en sus ojos brilló algo parecido al desprecio. En ese momento sentí como si estuviera siendo expulsada de mi propia historia. Esa mujer, que ni siquiera fue capaz de darme las gracias por todo lo que hice por ella, se sentía con más derecho que yo. Por la tarde, subí al desván para buscar algo de ropa vieja y encontré una caja de madera que había olvidado. Al abrirla, vi un documento amarillo, con la firma de Antonio. Era la escritura de la casa. Sentí una mezcla de alivio y furia.
Todo seguía a mi nombre. Esta casa, con sus columnas de mármol, sus pisos pulidos y sus jardines de rosas, era mía. Solo mía. Sostuve el papel como si fuera un escudo. Ellos creen que ya no tengo nada, pensé. Pero lo tenía todo. Ese pedazo de papel era la prueba de que mi historia no podía ser borrada tan fácil. Guardé la escritura con cuidado, sin decirle a nadie. Bajé las escaleras con una serenidad que no sentía desde hacía tiempo. Los vi sentados en el jardín, riendo mientras bebían vino en copas que yo misma compré. No me acerqué. Me quedé observándolos desde la puerta de vidrio, sintiendo que una barrera invisible nos separaba. Ese momento marcó algo dentro de mí. Ya no era solo el dolor, era algo más. Una determinación callada, pero firme, como una brasa encendida en mi pecho. Esa noche, mientras todos dormían, recorrí la casa en silencio. Toqué las paredes, acaricié los muebles de madera que Antonio y yo elegimos con tanto amor. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, de sacrificios, de días buenos y malos. Pensé en lo fácil que ellos creían que era arrebatarme todo. Pero no sería así. No ahora. No mientras me quedara un aliento de fuerza. Subí a mi cuarto con el corazón acelerado. Guardé la escritura bajo mi colchón y me senté en la cama. El reloj marcaba la medianoche, y afuera, la ciudad estaba en calma. Miré por la ventana, al jardín iluminado por las lámparas cálidas que Antonio instaló. Recordé su voz diciéndome: Rosa, esta casa es tu reflejo. Protégela como proteges tu corazón. Cerré los ojos y sentí sus palabras como un abrazo. Me dormí con una sonrisa pequeña, casi imperceptible. No era felicidad, era una especie de alivio amargo. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo que ellos no podían destruir. Ellos aún no lo sabían, pero yo ya había decidido que no me iban a quitar lo que construimos con tanto amor. El amanecer llegó con un silencio pesado, casi solemne. Abrí las cortinas de mi habitación y vi el jardín cubierto por la luz suave del sol. Las rosas rojas que planté hace tantos años seguían floreciendo con una dignidad silenciosa, como si me recordaran que aún había belleza, aunque mi corazón estuviera en ruinas. Bajé las escaleras y sentí el eco de mis pasos sobre el piso de mármol, un sonido hueco que me hizo pensar en lo vacía que se había vuelto esta casa. Antes, ese eco estaba acompañado por las risas de mis hijos, por la voz de Antonio contándome sus planes. Ahora, lo único que escuchaba era el murmullo de voces frías detrás de las puertas. Me acerqué a la terraza de vidrio, donde siempre desayunábamos en familia. Ese lugar, con sus sillas de mimbre y cojines de lino, había sido un rincón lleno de calor. Pero aquella mañana, Mauricio y Julieta ya estaban ahí, discutiendo sobre qué pared derribar para agrandar la sala. Los escuché desde el pasillo, sin que se dieran cuenta. Hay que cambiar todo esto. Mamá ya no entiende lo que es vivir bien, dijo Mauricio, como si el lujo que construimos juntos ahora fuera una antigüedad ridícula. No dije nada. Me quedé en silencio, con el corazón encogido. Salí al jardín para evitar escucharlos. El aire estaba fresco, con ese olor a tierra mojada que me hacía recordar los domingos en que Antonio y yo trabajábamos ahí, plantando flores y riendo como dos adolescentes. Me senté en el banco de hierro dorado que él mismo mandó hacer, y de pronto, todo me golpeó de una vez. La soledad, el desprecio, la sensación de no tener un lugar en mi propia historia. Cerré los ojos y lo vi. Vi a Antonio de pie, con su camisa blanca manchada de tierra, mirándome con esa sonrisa que siempre me hacía sentir segura. Y me quebré. Dejé que las lágrimas cayeran sin control. Entré de nuevo a la casa y pasé por el corredor donde están las fotos familiares. Toqué el cristal de un retrato en el que todos estábamos abrazados frente al árbol de Navidad. Mauricio tenía apenas 10 años. ¿En qué momento ese niño dulce se convirtió en este hombre frío? ¿Cuándo dejé de ser el centro de su cariño para convertirme en un estorbo? Mi mente buscaba respuestas, pero lo único que encontraba era el eco del vacío. Cada rincón de la casa parecía decirme que algo se había perdido para siempre. Más tarde, mientras limpiaba las ventanas de la terraza, escuché otra conversación. Esta vez, era sobre poner la casa a su nombre. Julieta hablaba con un tono arrogante, como si ya hubiera ganado una batalla que ni siquiera había empezado. Mi respiración se aceleró. Me acerqué sin hacer ruido y escuché cuando dijo: «Es cuestión de tiempo. Rosa ya no tiene fuerza para pelear».
Sentí que mi cuerpo se encendía. No respondí. No les daría el gusto de verme enojada. Pero en mi interior, algo se movió como una ola imparable. Cuando terminé de limpiar, subí al desván otra vez. Quería ver la escritura, asegurarme de que aún estaba ahí, como una prueba de mi verdad. La saqué de su escondite y la abracé como si fuera una carta de amor. Antonio, todavía es nuestra, susurré. El papel crujía entre mis manos, pero me dio una paz que no sentía desde hacía meses. Entendí, en ese momento, que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde, mientras el sol entraba por los ventanales y bañaba de dorado los muebles de la sala, decidí algo. No iba a permitir que me arrebataran lo que construí con mi vida entera. Pero tampoco iba a gritar ni pelear como ellos esperaban. Sería en silencio, con estrategia, con la misma firmeza con la que levanté esta casa ladrillo por ladrillo. Tenía que ser lista. Tenía que honrar la memoria de Antonio. Mientras cenaban en el jardín, con sus risas frívolas y sus copas de vino, yo me encerré en la biblioteca. Ese lugar siempre fue mi refugio. Estantes llenos de libros con tapas de cuero, el aroma a papel viejo, el escritorio de caoba que Antonio me regaló el día que cumplí 50 años. Abrí un cajón y encontré una foto nuestra, tomada el día que firmamos la escritura de la casa. Su sonrisa parecía decirme: no te rindas, Rosa. Y esa noche, sentada ahí, supe lo que tenía que hacer. Me acosté tarde, pero sin lágrimas. Cerré los ojos y pensé en la conversación que tendría con alguien que pudiera ayudarme. Un abogado. Sí, era hora de poner todo en orden. Era hora de recordarles a todos que esta mujer de 73 años no estaba acabada. Que todavía tenía voz, memoria y fuerza para defender lo suyo. No lo haría por venganza. Lo haría por mí. Por mi dignidad. La luna brillaba alta cuando apagué la lámpara de mi habitación. Y antes de dormir, me prometí algo: no volvería a quedarme callada. No más. La mañana siguiente desperté con una claridad en la mente que hacía mucho no sentía. Me vestí con mi blusa de lino favorita, aquella blanca con bordados en el cuello que Antonio solía decir que me hacía ver elegante, y bajé al comedor sin saludar. Ya no tenía ganas de fingir cortesías. Mauricio estaba revisando algo en su computadora, con cara de dueño de todo, mientras Julieta hablaba por teléfono sobre una remodelación futura de la casa. Me serví café en la taza de porcelana más fina, y los miré por un instante con una calma que ellos no entendieron. No dije una palabra. Solo me giré y caminé hacia la puerta principal. Sentí sus ojos sobre mí, pero no me detuve. Llamé un taxi y me senté en el asiento trasero, con el documento de la escritura guardado en mi bolso como si fuera mi amuleto. El auto avanzó por la avenida arbolada mientras yo observaba las sombras moverse sobre el pavimento. Cada árbol me recordaba el paso del tiempo, las estaciones que vi cambiar desde la ventana de mi sala. No me lo van a quitar, repetí en silencio, con los dedos aferrados al bolso. El sonido del motor, mezclado con mis pensamientos, era como un tambor marcando el inicio de algo que no sabía si podría enfrentar, pero que tenía que hacer. El edificio del abogado era moderno, con paredes de vidrio y un aroma a madera nueva en el vestíbulo. Me sentí fuera de lugar, como una mujer que viene de otro tiempo, pero no me importó. La recepcionista me pidió esperar en una sala con sillones de piel negra, minimalista y silenciosa. Me senté ahí, mirando mis manos arrugadas, preguntándome si Antonio estaría orgulloso de mí en ese momento. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. Esta vez, no iba a dejarme llevar por la emoción. Cuando el abogado me recibió, su oficina tenía estantes llenos de carpetas, un escritorio amplio y un ventanal desde donde se veía toda la ciudad. Me ofreció agua, pero no acepté. Saqué la escritura de mi bolso y la puse frente a él, con un gesto casi solemne. Necesito saber si aún tengo derecho sobre mi casa, le dije con una voz que me sorprendió por lo firme. Él la revisó con cuidado, pasando sus dedos sobre el sello como si fuera un tesoro. Sus ojos levantaron la mirada hacia mí, y en su expresión había algo de sorpresa. Señora Rosa, legalmente la propiedad sigue siendo suya. Ellos no tienen ningún derecho, ni un papel que los respalde. Sus palabras fueron como un soplo de aire fresco. Por un momento, me quedé callada, sin poder asimilarlo. Todo seguía siendo mío. No era yo la intrusa. Eran ellos los que vivían ahí por mi generosidad.
Cerré los ojos y sentí una oleada de alivio mezclada con una tristeza profunda. Entonces no estoy loca, pensé. No era solo una sensación. Lo que sentía era real. El abogado me miró con seriedad, como intentando medir mi silencio. Quiere iniciar un proceso para proteger legalmente la propiedad. Me quedé unos segundos sin responder. Miré por el ventanal, hacia los edificios dorados por el sol de mediodía, y pensé en todo lo que había soportado en los últimos meses. Sí, debía hacerlo. No porque quisiera expulsar a mis hijos, sino porque necesitaba que me respetaran. Sí, quiero, respondí al fin. Mi voz sonó firme, como un martillo golpeando la mesa. Firmé los papeles con una mano que me temblaba, pero no por miedo. Era una mezcla de emoción y determinación. Cada trazo sobre el papel era como una promesa silenciosa. Nunca más dejaría que me hicieran sentir como una sombra en mi propio hogar. Cuando terminé, el abogado sonrió levemente y me dijo: «Está tomando una gran decisión, señora Rosa». Yo solo asentí, con una calma que me era nueva. Al salir del edificio, el sol me pareció más brillante. Caminé por la calle con pasos lentos, pero firmes. La ciudad estaba llena de gente, de voces, de aromas de comida callejera. Me detuve un momento frente a una vitrina con vestidos de seda y recordé los días en que Antonio me compraba pequeñas cosas para hacerme sentir especial. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí que él estaba conmigo, que en algún lugar me estaba diciendo: «Bien hecho, Rosa». Esa tarde, cuando volví a casa, ellos estaban en la sala viendo televisión. Me preguntaron a dónde había ido, pero no respondí. Dejé mi bolso sobre la mesa de mármol y fui a la cocina a preparar té. No tenía intención de explicarles nada. El sonido de la tetera hirviendo era mi único refugio en ese momento. Ellos no sabían que algo había cambiado para siempre. Cené sola, en la terraza, con la brisa fresca golpeando mi rostro. Cada sorbo de té me sabía a una victoria silenciosa. La noche estaba tranquila, con el cielo cubierto de estrellas que se reflejaban en la superficie de la piscina. Miré la casa desde afuera y sentí algo muy claro: no me la iban a arrebatar. No mientras estuviera viva. Antes de irme a dormir, me miré en el espejo. Mi reflejo ya no era el de una mujer derrotada. Tenía arrugas, sí, pero también una fuerza nueva en los ojos. «Esta es tu casa, Rosa», me dije en voz baja. «Y vas a defenderla». La mañana siguiente sentí un aire diferente en la casa. No era paz, era una tensión densa, como si las paredes de mármol hubieran escuchado lo que firmé el día anterior. Preparé café en silencio, dejando que el aroma llenara la cocina, pero no tuve valor de sentarme en el comedor con ellos. Escuché sus voces en la terraza, riendo mientras planeaban una gran fiesta para el fin de semana, una fiesta en mi propia casa, como si yo no existiera. Cerré los ojos un instante, y la imagen de Antonio apareció en mi mente. Él odiaría ver lo que estábamos viviendo. Cuando salí al jardín, vi cómo Julieta daba órdenes a un decorador que ya estaba tomando medidas para instalar luces cerca de la piscina. Se refería al lugar como su casa una y otra vez, con una seguridad que me revolvía el estómago. Me quedé parada en la puerta de cristal, observando en silencio cómo movían mis macetas de cerámica y cambiaban las sillas de hierro que Antonio había pintado con tanto esmero. Cada objeto desplazado era como un recuerdo arrancado de cuajo. No me atreví a decir nada. Aún no. Esa tarde, mientras ellos brindaban con copas de vino importado y reían con algunos amigos suyos, yo me quedé en la cocina, escuchando sus conversaciones desde lejos. Hablaban de cambiar los sofás de terciopelo, de vender algunos cuadros antiguos porque ya no van con la decoración moderna. Cada palabra era un cuchillo, y yo solo apretaba el trapo de cocina como si con eso pudiera detener el dolor. Pensé en los años que me pasé ahorrando para cada detalle de esta casa. ¿Por qué ahora me sentía como una extraña entre mis propias paredes? Me escondí en la biblioteca. Desde ahí podía escuchar la música que pusieron en el jardín, un ritmo ajeno a todo lo que yo conocía. Me senté frente al escritorio de caoba y acaricié las fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Recordé los cumpleaños en los que les hacía pasteles caseros, las noches en que me quedaba despierta para cuidarles cuando tenían fiebre. ¿En qué momento dejaron de ver todo lo que hice por ellos? No tenía respuesta, solo un vacío en el pecho que dolía como si me faltara el aire. Cuando el sol comenzó a caer, salí al balcón del segundo piso. Desde ahí observé la fiesta en la piscina.
Habían encendido luces de colores que se reflejaban en el agua como si aquello fuera un club y no un hogar. Vi a Julieta tomar mi copa de cristal favorita y brindar como si estuviera celebrando una conquista. Apreté la barandilla con fuerza. Sentí que algo dentro de mí ardía, pero también supe que la batalla no se ganaba con gritos. No esa noche. Más tarde, cuando la música seguía sonando, decidí bajar. No quería estar encerrada mientras ellos ocupaban cada rincón como si ya no me perteneciera. Caminé hasta el jardín, con paso lento pero firme. Mauricio me miró de reojo y dijo con tono burlón: «Mamá, relájate, estamos celebrando». Lo miré sin responder. Había algo en mi silencio que lo incomodó, porque desvió la mirada de inmediato. Ese silencio era mi única arma, al menos por ahora. Cuando todos se fueron, quedé sola frente a la piscina, con las luces reflejándose en el agua ya turbia. Me agaché, pasé la mano por la superficie fría y recordé los días en que Antonio y yo nadábamos ahí en las tardes de verano. Cerré los ojos y sentí un dolor punzante en el pecho, una mezcla de nostalgia y rabia. Me prometí a mí misma que esa sería la última vez que me sentiría así de pequeña. Esa noche, mientras lavaba las copas y recogía los restos de la fiesta, escuché a Mauricio en la cocina. No se dio cuenta de que yo estaba ahí cuando le dijo a Julieta: «Cuando mamá no esté más, venderemos todo esto y nos mudaremos». Esas palabras fueron como un balde de agua helada. Me quedé quieta, con las manos mojadas y el corazón latiendo con fuerza. No me vieron. No escucharon mi respiración agitada. Pero yo escuché cada sílaba como un eco que me taladraba el alma. Subí a mi cuarto sin hacer ruido. Abrí la ventana y dejé que el viento de la noche entrara. Me senté en la cama con las manos sobre las rodillas, tratando de calmarme. Pensé en lo frágil que me habían hecho sentir, en cómo habían convertido mi generosidad en debilidad. Y supe que no podía esperar más. Mi abogado tenía razón. Era hora de hacer valer mi voz. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, contando los segundos, imaginando el día en que ellos tendrían que escuchar la verdad. Porque esta casa no era suya. Era mía. Cada ladrillo, cada centímetro de mármol y cada jardín con rosas eran míos. Y ellos, aunque lo negaran, tendrían que verlo. A la mañana siguiente, el silencio de la casa no era calma, era tensión acumulada. Caminé por el pasillo principal, ese con alfombras suaves y cuadros enmarcados que Antonio escogió con tanto cuidado, y escuché voces apagadas detrás de la puerta del cuarto de huéspedes. Me detuve sin querer, conteniendo la respiración. Eran Mauricio y Julieta. «Tenemos que encontrar dónde guarda las joyas», dijo ella, en un tono seco, casi como si hablara de algo que ya le pertenecía. Sentí un escalofrío que me recorrió entera. Mis joyas, aquellas que Antonio me regaló en aniversarios, cada una con una historia detrás, se habían vuelto su objetivo. Caminé despacio hacia mi habitación, con el corazón latiendo fuerte. Abrí el cofre de madera en mi armario, el lugar donde guardo esas piezas como quien guarda pedacitos de vida, y lo vi abierto. Alguien había estado ahí. La rabia me quemó por dentro, pero no dije nada. Me miré al espejo y vi mis ojos llenos de un brillo que no reconocía. No era tristeza, era una especie de fuego. Cerré el cofre, lo guardé bajo llave y me prometí que no volverían a tocarlo sin mi permiso. Ese día no me senté a desayunar con ellos. Me quedé en la terraza, mirando el jardín mientras el viento agitaba las rosas rojas. Pensé en cómo algo tan hermoso podía ser tan frágil, igual que mi vida en ese momento. El aroma de las flores me trajo recuerdos de los domingos con Antonio, cuando la risa de mis hijos llenaba cada rincón. Pero esos recuerdos ahora dolían. Eran como una película en blanco y negro, algo lejano que nunca volvería. Julieta pasó frente a mí, con ese perfume dulce y pesado que llenaba el aire y que me resultaba insoportable. Se inclinó para recoger algo del suelo y, sin mirarme, dijo: «Hay cosas que deberías empezar a repartir, mamá. No todo es eterno». Sus palabras me atravesaron como espinas. No respondí. Solo me levanté y caminé hacia la biblioteca, sintiendo que cada paso sobre el piso de mármol era un grito ahogado. En ese momento supe que no podía seguir esperando. Tenía que mover mis piezas. Entré a la biblioteca, ese santuario de madera oscura y olor a papel viejo, y cerré la puerta tras de mí. Me senté frente al escritorio de caoba y comencé a revisar los documentos que había guardado con tanto cuidado. Saqué fotos, cartas,
papeles que contaban la historia de todo lo que Antonio y yo habíamos construido. Cada hoja me recordaba que esta casa tenía alma, una que ellos no entendían ni respetaban. Al mediodía, mientras almorzaban, escuché nuevamente sus voces desde el corredor. Si ella no quiere darnos las cosas, lo haremos igual, dijo Mauricio. Mi propio hijo. Mi sangre. Sentí un vacío en el estómago, como si todo lo que había dado por ellos hubiera sido en vano. Cerré la puerta con cuidado, y las lágrimas se me escaparon sin permiso. No por miedo, sino por una decepción tan grande que parecía romperme por dentro. Me limpié la cara, respiré hondo y salí al pasillo. Los miré un momento, de pie junto a la escalera. Julieta me sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien, señora Rosa?, preguntó con una dulzura falsa que me revolvió el alma. Asentí sin decir palabra. Ese silencio fue mi escudo. Ellos no sabían que en mi cabeza ya estaba todo decidido. Esa tarde pasé horas en el cuarto principal, metiendo mis documentos más importantes en una caja. Fotografías de Antonio, de mis hijos cuando eran pequeños, la escritura de la casa, algunas cartas que guardo como si fueran reliquias. Todo lo coloqué con cuidado, como si estuviera protegiendo mi propio corazón. Me sentí fuerte, como si el simple hecho de prepararme para la batalla me devolviera vida. Antes de dormir, guardé la caja bajo la cama y me senté junto a la ventana. Afuera, la piscina reflejaba la luz de la luna como un espejo líquido. Pensé en todo lo que vendría, en la fuerza que necesitaría para enfrentar a mi propia familia. Me dolía solo imaginarlo, pero algo dentro de mí sabía que era el único camino. Esa noche, mientras escuchaba sus pasos y risas en el pasillo, supe que ya no había vuelta atrás. La Rosa que callaba y aguantaba había quedado atrás. Ahora había otra versión de mí, una que se estaba preparando para defender su vida. Esa mañana el aire olía a tormenta, aunque el cielo estaba despejado. Bajé al jardín y me senté en el banco de hierro dorado, aquel que Antonio mandó a colocar justo bajo el rosal que tanto cuidábamos juntos. Pasé la mano sobre el metal frío y me invadió un dolor profundo. Miré las rosas rojas, brillantes con el rocío de la madrugada, y recordé las navidades con mis hijos, las mesas llenas de comida casera, los villancicos que Antonio cantaba mientras encendíamos las luces del árbol. Cerré los ojos y sentí que cada recuerdo pesaba sobre mis hombros como si llevara años cargando una mochila invisible. Desde el jardín, escuché las voces de Mauricio y Julieta riendo dentro de la casa. Habían invitado a algunos amigos, y las copas de cristal chocaban como si estuvieran celebrando algo que yo no alcanzaba a entender. Me quedé quieta, mirando las ventanas abiertas y escuchando esa risa hueca que me sonaba a burla. ¿Cómo podía ser que todo lo que construí con amor se hubiera convertido en un escenario para mi humillación? Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a respirar despacio. No podía dejar que me vieran débil. Entré a la casa con pasos lentos, observando cada rincón como si fuera la última vez. El mármol del suelo, los cuadros enmarcados, las cortinas de seda, todo parecía contar nuestra historia. Pasé por el corredor de las fotografías familiares y me detuve frente a una donde Antonio me abrazaba con una sonrisa amplia. Toqué el vidrio, y por un segundo sentí su mano sobre la mía. ¿Qué harías tú, Antonio?, susurré. No obtuve respuesta, solo el eco de mi propia voz en una casa que cada día se sentía menos mía. Por la tarde, el cielo se nubló, y la luz del salón se volvió gris. Julieta estaba ordenando la sala como si fuera una decoradora profesional. Movía las sillas de terciopelo, acomodaba los cojines de lino, criticaba cada detalle. Este estilo ya está pasado de moda, dijo, con una sonrisa de desprecio. Quise decirle que cada pieza de esa sala tenía una historia, que cada mueble había sido elegido con el corazón. Pero no dije nada. Me limité a mirar desde la puerta, con las manos apretadas, sintiendo el calor de la rabia subir hasta mi rostro. Me refugié en la biblioteca. Cerré la puerta y me quedé de pie frente a los estantes llenos de libros. El olor a papel antiguo y madera me envolvió como un abrazo conocido. Saqué una de las carpetas donde guardo cartas que Antonio me escribió cuando estábamos recién casados. Leí una que decía: Rosa, esta casa es tu reflejo. Nunca dejes que nadie te haga creer que no eres suficiente para mantenerla viva. Esas palabras me hicieron llorar. Lloré en silencio, sin sollozos, dejando que las lágrimas cayeran sobre mis manos temblorosas. Cuando me calmé, me levanté con una idea clara: tenía que estar preparada.
Tomé el teléfono y marqué el número del abogado. Le pedí que avanzara con el proceso. «Quiero que esto quede claro lo antes posible», le dije. Mi voz era firme, aunque por dentro sentía miedo. Él me aseguró que en unos días tendría una respuesta. Colgué con un suspiro, sabiendo que estaba dando el paso más difícil de mi vida. Mientras la lluvia comenzó a golpear las ventanas, me asomé a la terraza. La piscina estaba cubierta de gotas. El agua temblaba como si compartiera mi ansiedad. Pensé en todo lo que había pasado en esas aguas, los veranos con mis hijos, las noches con Antonio bajo las estrellas. Ahora todo parecía ajeno, como si me lo hubieran robado. Cerré la puerta de vidrio con fuerza, decidida a que nadie más iba a arrebatarme esos recuerdos. Esa noche, me senté sola a cenar en la mesa de mármol. Encendí 2 velas, no por ellos, sino por mí, para recordarme que aún merecía respeto. El sonido lejano de la televisión y las risas de Mauricio me llegaban desde el segundo piso. Comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera un acto de resistencia. Cuando terminé, me quedé un rato mirando el candelabro de cristal, que brillaba con la luz de las velas. Era hermoso, y pensé que esa belleza era lo único que nadie podía quitarme. Antes de dormir, me puse a escribir en mi cuaderno. Escribí todo lo que sentía, el dolor, la rabia, la nostalgia. Puse en palabras lo que no me atrevía a decirles en la cara. «No me van a destruir», anoté en la última línea, y cerré el cuaderno con una determinación que me dio fuerzas. Poco después, el teléfono sonó. Era el abogado, confirmando que el juicio se realizaría pronto. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Subí a mi habitación y me quedé un rato de pie frente al espejo, mirándome como si me viera por primera vez. Había tristeza en mis ojos, pero también algo nuevo, una luz que me recordaba que todavía era dueña de mi vida. Quise intentar un último gesto, aunque sabía que tal vez ya era demasiado tarde. Ese viernes preparé una cena formal, como las que Antonio adoraba. Puse el mantel de lino blanco, la vajilla de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales y las copas de cristal tallado que guardo como un tesoro. Encendí el candelabro de plata en el centro de la mesa, y el brillo de las velas se reflejó sobre el mármol como si fuera un espejo. Me dolían las manos de tanto cortar y cocinar, pero en mi corazón había una mezcla extraña de esperanza y miedo. Tal vez si los reunía en la mesa, podríamos hablar. Tal vez algo en ellos despertaría. Cuando bajaron, Julieta miró la mesa con una expresión entre burla y sorpresa. «¿Y esto? ¿Una fiesta elegante para quién?», preguntó, lanzando una risa que me atravesó. Mauricio se sentó sin darme un beso ni un gracias. Yo me limité a servirles el estofado, aquel que Antonio decía que olía a hogar, con ese aroma profundo de vino y especias que llenaba toda la casa. Quería que al menos recordaran que aquí todavía había amor, aunque no lo vieran. Intenté romper el silencio. «Pensé que podríamos cenar juntos, como antes», dije con voz tranquila, aunque me temblaban los dedos sobre la cuchara. Mauricio me miró como si hablara un idioma desconocido. «Mamá, no hace falta tanto show», respondió con indiferencia. Julieta bebió un sorbo de vino, mirándome de arriba abajo como si yo fuera una pieza de museo que ya no sirve. Sentí como el calor de las velas me quemaba la piel, no por el fuego, sino por la humillación. Seguí sirviendo la cena, mordiendo cada palabra que quería salir. Ellos hablaban de cosas frívolas, de viajes que querían hacer, de vender algunos muebles viejos de la casa. No me miraban a los ojos. Yo los observaba en silencio, con una calma extraña que me estaba cambiando por dentro. Fue ahí, entre el aroma del estofado y el brillo de las copas, que entendí que no habría diálogo que valiera. No estaban dispuestos a verme. Y eso dolía más que cualquier traición. Me levanté de la mesa para traer el postre y escuché a Julieta decir en voz baja: «No entiendo por qué insiste en seguir aquí, como si esta casa fuera toda suya». Las palabras me golpearon como un muro. Dejé el postre en la encimera de mármol de la cocina y respiré profundo. No salí corriendo ni grité, aunque lo deseaba. Me quedé ahí, sosteniendo el plato como quien sostiene su dignidad, pensando en todo lo que había permitido, en todos los silencios que me tragaron viva. Volví al comedor con la cabeza en alto. Les serví el postre y me senté, pero no toqué la cuchara. Los miré uno a uno, y ese silencio les incomodó por primera vez. Podía sentirlo. Mauricio bajó la mirada, quizá porque en mis ojos ya no había súplica, sino algo más firme, algo que ellos no esperaban: decisión.
Voy a irme a descansar, dije al terminar, dejando mi plato intacto. Me levanté con una serenidad que no reconocía en mí misma. Subí las escaleras despacio, sintiendo el roce de la madera bajo mis pies. Desde el pasillo escuché cómo Julieta se reía otra vez, pero no me importó. Cerré la puerta de mi habitación y apoyé la espalda contra ella. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era el temblor de alguien que finalmente despierta. Esa cena había sido mi último intento, y al verlos tan ajenos, supe que algo definitivo había cambiado. Me asomé a la ventana, con la luna reflejándose en la piscina, y pensé en todo lo que vendría. El juicio estaba cada vez más cerca. Ellos ni siquiera sospechaban lo que estaba a punto de suceder. Sonreí para mí, una sonrisa pequeña, pero cargada de fuerza. Porque por primera vez no me sentí derrotada. Me sentí lista. Guardé el mantel y las copas después de que todos se acostaron. Pasé la mano sobre el mármol frío de la mesa y susurré, no van a quitarme nada más. Ese lugar, esa casa, esa historia seguía viva porque yo seguía viva. Y la próxima vez que nos sentáramos a cenar, las cosas no serían iguales. Mientras apagaba las luces, algo en mí se encendió. Era una certeza, mi dignidad valía más que su desprecio. Y aunque me doliera el alma, estaba preparada para defender lo que Antonio y yo construimos con cada gota de esfuerzo. ¿Y tú? ¿Alguna vez intentaste salvar una relación con tu familia y solo recibiste indiferencia? Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías luchando por ser escuchada o dejarías que el silencio hablara por ti? Esa noche apenas pude dormir. La casa estaba en silencio, pero era un silencio denso, cargado de pensamientos y palabras no dichas. Me levanté antes del amanecer, sin hacer ruido, y bajé al cuarto de huéspedes. Abrí la puerta despacio y me encontré con un espacio que yo misma decoré con amor. Las paredes pintadas en un azul petróleo elegante, la cama cubierta con un edredón de lino y cojines bordados, una lámpara de pie con pantalla dorada que daba una luz suave, casi como un abrazo. Me senté en la orilla de la cama, sintiendo el crujido de la madera bajo mis pies, y algo en mi pecho se quebró. Observé los pequeños detalles que me recordaban a Antonio. Esa habitación la habíamos preparado juntos para las visitas, pensando en que siempre habría un rincón acogedor para alguien que necesitara refugio. Ahora, yo misma buscaba refugio en ella. Me recosté un momento, con los ojos cerrados, escuchando el leve zumbido del viento entrando por la ventana. Pensé en los días en que mis hijos dormían aquí cuando eran pequeños, en sus risas inocentes y sus pies descalzos corriendo por el pasillo. Esos recuerdos me dolían más de lo que podía soportar. En el buró había una caja de madera con algunas cartas viejas. La abrí sin pensarlo, buscando quizá una señal de algo que aún me uniera a esta familia que sentía tan distante. Entre los papeles, encontré una carta amarillenta, escrita por Antonio hace muchos años. Protege esta casa, Rosa. Es tu alma, tu historia, tu fuerza, decía en una línea. Al leer esas palabras, me temblaron las manos. Fue como si Antonio estuviera ahí, recordándome que aún tenía derecho a defender lo que tanto habíamos construido juntos. La carta me hizo llorar en silencio. Las lágrimas caían sobre el papel, y me sentí tonta, como si estuviera hablando con un fantasma. Pero al mismo tiempo, esa carta me devolvió algo de fuerza. Me di cuenta de que no podía seguir esperando a que ellos cambiaran, porque no lo harían. Tenía que ser yo quien pusiera límites. Tenía que ser yo quien levantara la voz, aunque me temblara el alma al hacerlo. Me quedé un largo rato mirando el techo, escuchando los sonidos lejanos de la casa, el crujido de la madera, el rumor de un coche que pasaba por la calle, el eco de mis propios pensamientos. No había risas ni voces dulces. Solo un vacío que se hacía más grande cada día. Sentí que esa habitación, que antes era cálida, se estaba convirtiendo en mi refugio de una guerra silenciosa. Me levanté y abrí las cortinas. Afuera, el amanecer pintaba el cielo de un rosa suave que contrastaba con mi corazón cargado de tristeza. Vi la piscina reflejando la luz del sol naciente y pensé en todas las veces que la llenamos de risas y juegos. Ahora solo era un espejo frío que me devolvía la imagen de una mujer cansada, pero no vencida. Me quedé observando ese reflejo, con las manos apoyadas en el vidrio, y sentí que algo en mí se endurecía. Después de un rato, decidí guardar todas las cartas en una caja junto con la escritura de la casa. Las metí debajo de la cama de la habitación de huéspedes. Quería mantenerlas cerca,
como un recordatorio constante de quién soy y de lo que me pertenece. No podía dejar que la rabia me consumiera, pero tampoco podía permitir que me siguieran robando la paz. Al salir del cuarto, escuché las voces de Mauricio y Julieta en la cocina, hablando de vender unas antigüedades innecesarias. Sentí que me ardía la sangre. Caminé hacia mi habitación sin cruzar palabra con ellos. Cada paso por el pasillo era una afirmación de que mi paciencia estaba llegando al límite. Ya no quedaba espacio para más humillaciones. Me encerré en mi cuarto, con las manos sobre la cama, respirando hondo. Recordé las palabras de Antonio, esa frase de la carta que parecía susurrarme al oído: es tu alma, tu historia, tu fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con la decisión que había tomado. Ellos no lo sabían, pero el juicio estaba cada vez más cerca. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, no por falta de espacio en mi propia habitación, sino porque necesitaba sentir que estaba reclamando un rincón mío, un espacio donde mi voz aún valía. Me dormí abrazando la carta de Antonio, como si fuera su abrazo el que me sostenía. Esa madrugada me despertó una discusión. Las voces de Mauricio y Julieta atravesaban las paredes como cuchillos. No podemos seguir esperando, Julieta. Esta casa debería ser nuestra ya, decía él, con una furia que no le conocía. Me quedé inmóvil en el cuarto de huéspedes, con el corazón latiendo fuerte. Las paredes, esas que antes guardaban secretos de familia, ahora eran testigos de la ambición y el desprecio. Me incorporé en la cama, y el eco de sus voces me hizo sentir como una intrusa en mi propia historia. ¿En qué momento mi hogar se convirtió en un campo de batalla? Me acerqué a la puerta, sin abrirla, para escuchar mejor. Rosa no sabe lo que hace. Está vieja, cansada. Al final va a tener que dejarnos todo, dijo Julieta con una seguridad que me dolió en el alma. Me apoyé en la madera de la puerta, respirando despacio, para que no escucharan mi presencia. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por una indignación que me subía como fuego por la garganta. Por un instante, sentí ganas de entrar y gritarles, pero algo dentro de mí me dijo que el silencio sería mi mejor arma. Salí de la cama cuando todo quedó en calma. Abrí la ventana y dejé que el aire fresco de la madrugada golpeara mi rostro. Cerré los ojos y escuché el sonido de la ciudad dormida, los grillos en el jardín y el suave murmullo de la piscina bajo la luz de la luna. Esa calma exterior contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Me pregunté cómo era posible que mi propia sangre hablara de mí como si fuera un estorbo. La mujer que los cuidó, que los alimentó, que se partió el alma por darles todo, ¿ahora no significaba nada? Me levanté con una determinación nueva y fui a la cocina. Encendí una pequeña lámpara y me serví un vaso de agua. La casa estaba en penumbras, pero podía sentirla viva. Los muebles de caoba, el mármol de las encimeras, las cortinas de lino, todo parecía susurrar mi historia, como si me recordara que yo había construido cada rincón con amor. No te dejes, me decía una voz interna. No es tiempo de agachar la cabeza. Subí las escaleras, paso a paso, y fui hacia mi habitación. Encendí la lámpara de la mesita de noche y abrí mi cuaderno. Escribí todo lo que escuché, cada palabra que habían dicho, como si al ponerlo en papel pudiera sacar ese dolor de mi pecho. No lloré. No podía llorar más. En cambio, sentí una frialdad extraña, como si me estuviera preparando para una guerra silenciosa. Por la mañana, los encontré en la cocina, hablando de planes para remodelar la sala. Quiero cambiar esas lámparas de cristal. Se ven tan anticuadas, dijo Julieta, moviendo las manos como si ya estuviera dando órdenes a un decorador. No respondí. Abrí el refrigerador, serví un poco de jugo y me senté en la mesa. ¿Y tú qué opinas, mamá?, preguntó Mauricio con una sonrisa irónica. Lo miré fijo a los ojos y, sin subir la voz, respondí: no opino. Esta casa ya tiene su historia, y no la voy a borrar por capricho. El silencio que siguió fue pesado. Julieta bajó la mirada, incómoda, y Mauricio fingió revisar su teléfono. Me levanté de la mesa, dejando mi vaso a medio terminar, y me fui sin decir más. Ese silencio mío empezaba a incomodarlos, y eso me daba una fuerza que no había sentido en años. Esa tarde, mientras ellos salían de compras, me quedé sola en la casa. Recorrí cada habitación, pasando la mano sobre los muebles y las paredes. Toqué el candelabro del comedor, sentí la suavidad del sofá de terciopelo, acaricié las molduras de madera de la biblioteca. Era como un ritual de despedida,
pero no porque pensara irme, sino porque estaba lista para defender cada rincón. Me senté en el balcón del segundo piso, con una taza de té caliente, y observé el atardecer. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. El cielo se pintaba de tonos naranjas y dorados, y pensé en cómo Antonio siempre decía que los atardeceres eran recordatorios de que todo puede volver a empezar. Respiré hondo, dejando que esa idea me llenara. No iba a permitir que mi historia se desvaneciera en manos de quienes no la valoraban. Esa noche, mientras subían a sus habitaciones, sentí que mis paredes me escuchaban. Las paredes que alguna vez fueron testigos de nuestras risas, ahora eran mis aliadas silenciosas. Cerré los ojos antes de dormir y me dije, falta poco, muy poco. El día del juicio amaneció con un cielo claro, casi insultantemente sereno. Me levanté temprano, antes de que el sol tocara las cortinas de lino de mi habitación. Me quedé un momento sentada en la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, respirando hondo, como si necesitara llenar mis pulmones de valor. Preparé mi vestido de tela sobria, ese azul marino que Antonio siempre decía que me hacía ver digna. Frente al espejo, alicé mi cabello canoso y vi algo nuevo en mis ojos. Ya no había miedo, había una calma firme, como la de alguien que, después de tanto callar, por fin va a hablar. Bajé las escaleras con el sonido hueco de mis tacones sobre el mármol. Mauricio y Julieta estaban en la cocina, tomando café con esa seguridad arrogante de quien cree que ya ganó. ¿A dónde vas tan arreglada?, preguntó Julieta, con una sonrisa envenenada. No respondí. Solo tomé mi bolso, donde llevaba la escritura de la casa y todos los documentos preparados por mi abogado. Mi silencio los desconcertó. Mauricio me miró fijamente, como intentando leerme, pero no dijo nada. El taxi llegó puntual. Me subí al asiento trasero y, mientras avanzábamos por las calles, veía la ciudad a través de la ventana como si estuviera viendo una película. Cada árbol, cada tienda, cada rostro desconocido en las aceras, todo parecía decirme que aún había vida más allá de esa casa llena de sombras. Me toqué el pecho y sentí el sobre con los documentos. Era mi escudo. Mi historia escrita en tinta y sellos. El juzgado tenía un aire solemne, con sus paredes de mármol gris y puertas de madera pesada. Cuando crucé la entrada, sentí que las piernas me temblaban, pero seguí caminando. Me encontré con mi abogado en el pasillo, un hombre serio que me miró con una sonrisa de apoyo. «Hoy es el día, señora Rosa», me dijo. Asentí en silencio, como si esa frase me diera el último empujón que necesitaba. Al entrar a la sala, los vi. Mauricio, Julieta y mis otros hijos estaban ahí, sentados con expresiones de fastidio, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Mi corazón dio un vuelco al verlos, pero no bajé la mirada. Caminé hasta mi asiento, con la cabeza en alto. Cada paso que daba resonaba en el suelo, como si el mismo lugar quisiera recordarles que aún tenía fuerza. Me senté, respirando hondo, con las manos sobre mi regazo. El juez entró y la sala quedó en silencio. Su voz, grave y pausada, llenó el lugar cuando dijo: «Vamos a revisar la situación de la propiedad en disputa». Yo sentía el corazón en la garganta, pero mis ojos no se movían del frente. Mi abogado se levantó y presentó la escritura original. Mauricio, confiado, se inclinó hacia Julieta y murmuró algo que no logré escuchar. Yo, en cambio, sentí una chispa de alivio al ver esos papeles sobre la mesa. Mientras el juez revisaba cada documento, el tiempo pareció detenerse. Recordé la primera vez que vi esa casa con Antonio, cuando aún era solo un terreno vacío. Recordé los días de construcción, los olores a pintura y cemento, el sonido de nuestras risas mientras imaginábamos cada rincón. Sentí una lágrima amenazar con caer, pero me la tragué. No quería mostrar debilidad. Julieta se levantó para intentar hablar, pero el juez la interrumpió. «Por favor, siéntese. Aún no he terminado de revisar», dijo con firmeza. Ese momento fue casi un pequeño triunfo para mí. Vi cómo sus labios apretados se llenaban de rabia. Mauricio, en cambio, parecía perder un poco de color en el rostro. El juez me miró directamente y dijo: «Señora Rosa Salazar,
Según estos documentos, la propiedad sigue siendo suya. Usted es la única dueña registrada. Nadie más tiene derecho sobre esta casa. Por dentro, mi corazón gritó de alivio, pero por fuera solo asentí con una serenidad que sorprendió a todos. No necesitaba levantar la voz. La verdad ya estaba de mi lado. Salí del juzgado con el aire fresco golpeando mi rostro. No los miré. No quería ver sus caras de desconcierto. Solo caminé, sintiendo que cada paso me acercaba un poco más a recuperar mi vida. En mi bolso, la escritura parecía pesar menos, como si por fin hubiera soltado una carga que me ahogaba desde hacía meses. El momento se detuvo cuando el juez levantó la mirada de los papeles. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, golpeando en mi pecho como un tambor, mientras sus palabras comenzaban a llenar la sala. Después de revisar la documentación, queda claro que la propiedad pertenece en su totalidad a la señora Rosa Eugenia Salazar, dijo con una voz tan firme que no dejó espacio para dudas. En ese instante, sentí como si todo el peso de los últimos meses se derrumbara de mis hombros. No pude evitar cerrar los ojos por un segundo, como si quisiera grabar cada palabra en mi memoria. El silencio en la sala fue inmediato. Mauricio se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Julieta, en cambio, giró el rostro hacia otro lado, con los labios apretados y los ojos brillando de rabia. Mis otros hijos bajaron la mirada, evitando cruzar los ojos conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el dolor que me habían causado no era más grande que mi fuerza. Me enderecé en la silla, con la espalda recta y una calma que ni yo sabía que tenía. El abogado me miró con una leve sonrisa, como quien dice ya está hecho. Yo asentí en silencio, porque las palabras se me atoraban en la garganta. Tenía ganas de gritar, de decirles que nunca debieron subestimarme, pero me contuve. No quería darles ni un segundo más de mi energía. Estaba ahí para recuperar mi dignidad, no para destruirlos. Señores, continuó el juez, si no hay más objeciones, procederemos a registrar esta sentencia. No habrá lugar a apelación, ya que los documentos son contundentes. Esas palabras fueron como un sello final. No pude evitar mirarlos. Mauricio tenía los ojos rojos, llenos de una furia contenida, mientras Julieta se abrazaba a sí misma, como si buscara consuelo. Yo, en cambio, solo sentí paz. Una paz que me quemaba por dentro, como el fuego que deja todo limpio después de arder. Al salir de la sala, la luz del pasillo me pareció distinta. Era más cálida, más libre. Mis pasos sonaban firmes sobre el suelo de mármol, y por primera vez en meses no me sentí invisible. Afuera, el aire fresco me acarició el rostro y supe que no había vuelta atrás. Había ganado algo más que una casa, había recuperado la voz que tanto tiempo callé. Esperé unos minutos en la entrada del juzgado, sin mirarlos. Ellos salieron detrás de mí, pero no me hablaron. Pasaron a mi lado en silencio, con los ojos llenos de una mezcla de ira y vergüenza. No dije nada. No me hacía falta. Esa batalla no necesitaba más palabras. Tomé un taxi de regreso a casa. Mientras el auto avanzaba por la avenida, mis pensamientos eran un remolino de recuerdos. Vi en mi mente a Antonio sonriendo, como si estuviera orgulloso de mí. Lo hice, Antonio, susurré sin darme cuenta. Me imaginé su mano en la mía, cálida, firme, como cuando me decía que no había nada imposible si tenía fe en mí. Cuando llegué a casa, abrí la puerta con una sensación extraña. Era la misma casa, los mismos muebles de terciopelo, las mismas lámparas de cristal, pero todo se sentía diferente. Ahora, cada rincón parecía hablarme de libertad. Dejé mi bolso sobre la mesa de mármol, pasé la mano sobre su superficie fría y me permití sonreír. Una sonrisa tranquila, de esas que no necesitan explicaciones. Subí a mi habitación, me quité los zapatos y me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a pintarse de tonos dorados con el atardecer. Me quedé observando ese paisaje como si fuera la primera vez que lo veía. Y pensé en algo, nunca es tarde para levantarse, aunque sea frente a quienes más amas. A veces, para salvarse, una madre tiene que hacer lo impensable. ¿Y tú? ¿Crees que el amor de una madre debería tener límites cuando sus propios hijos cruzan todas las fronteras del respeto? Si estuvieras en mi lugar, ¿defenderías lo que es tuyo, aunque eso significara enfrentarte a tu propia sangre? Volver a casa después del juicio fue como entrar en un lugar completamente distinto,
aunque nada hubiera cambiado. El piso de mármol brillaba bajo la luz de la tarde, y las cortinas de seda ondeaban suavemente con el aire del jardín. Pero el ambiente estaba cargado, denso, como si las paredes mismas hubieran escuchado el veredicto. Mis hijos estaban ahí, dispersos por la sala, con expresiones que mezclaban vergüenza y rabia. Nadie decía nada. El sonido del reloj de pared marcaba cada segundo con una frialdad casi cruel. Me quedé de pie en el centro de la sala, sintiendo la textura fría del mármol bajo mis zapatos. No había lágrimas en mí, solo una calma tan grande que parecía ajena. Mauricio, con los brazos cruzados, fue el primero en hablar. «¿Así que nos vas a dejar en la calle?», preguntó con una voz seca, sin mirarme del todo. Lo miré fijamente, y por primera vez no sentí miedo ni culpa. «Esta casa nunca dejó de ser mía», respondí, con un tono bajo pero firme. Julieta rodó los ojos y soltó un bufido de indignación. «Nosotros también hemos hecho cosas por esta casa», dijo, levantando la voz como si quisiera imponerme su razón. Me acerqué lentamente, mirándola a los ojos, y contesté: «Lo único que han hecho es olvidar el respeto. Y eso no se compra con dinero ni se arregla con muebles nuevos». Vi cómo bajaba la mirada, quizá porque sabía que no había nada que replicar. El silencio volvió a caer sobre nosotros, tan pesado como las cortinas de terciopelo que cubrían las ventanas. Mis otros hijos estaban quietos, sin atreverse a decir palabra. Podía sentir sus emociones rebotando en la sala como un eco sordo. Yo respiré hondo, sintiendo en el aire el aroma del incienso que había encendido por la mañana. Era un aroma suave, de lavanda, que contrastaba con la tensión que nos envolvía. «Quiero que escuchen con claridad lo que voy a decir», continué, mi voz resonando entre las paredes como si no necesitara gritar para imponerse. «Esta es mi casa. La construí con su padre, con años de trabajo y sacrificios. Y si quieren quedarse aquí, será bajo mis reglas y con el respeto que me merezco. Si no pueden hacerlo, las puertas están abiertas para que se vayan». Mauricio hizo un ademán de protesta, pero lo detuve con un gesto de la mano. «No más gritos, no más humillaciones. Hoy recuperé algo más que una escritura, recuperé mi dignidad», dije, sintiendo como esas palabras salían de un lugar profundo, uno que había estado dormido por mucho tiempo. El ambiente se volvió helado. Julieta tomó a Valeria de la mano y dijo que necesitaban espacio para pensar. Mi hijo menor, Andrés, evitó mirarme y se fue a su cuarto en silencio. Mauricio se quedó quieto, con el rostro endurecido, pero sin decir nada más. Yo me senté en el sofá de terciopelo azul, acariciando el brazo del mueble como si me recordara que aún había cosas hermosas en este hogar. Mientras los escuchaba subir las escaleras, un recuerdo me atravesó. Antonio en esa misma sala, con su copa de vino en la mano, sonriendo después de un largo día. Cerré los ojos y por un segundo sentí su presencia, como si me dijera que estaba haciendo lo correcto. Abrí los ojos y supe que no había vuelta atrás. Esa noche no cenamos juntos. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el crujir de la madera de la escalera cuando alguien se movía en el piso de arriba. Preparé un té de manzanilla y me senté frente a la mesa de mármol. Cada sorbo era un recordatorio de que, aunque doliera, estaba recuperando mi lugar. Antes de subir a dormir, apagué todas las luces de la sala. Pasé la mano por el mármol frío y sentí una energía distinta, como si la casa estuviera respirando conmigo. No había alegría, pero sí una paz silenciosa, esa que llega cuando una batalla se gana con el alma más que con las palabras. La mañana siguiente amaneció gris, con una lluvia suave golpeando los ventanales. Bajé las escaleras en silencio, escuchando el sonido del agua resbalando por el vidrio, como si la casa estuviera limpiando su propia tristeza. En la sala, Mauricio estaba sentado en el sofá de terciopelo azul, con la mirada perdida y los codos apoyados en las rodillas. Julieta no estaba. Ni siquiera me saludó cuando pasé. Había algo en su silencio que no era orgullo, era derrota. Entré a la cocina y puse agua a hervir para preparar café. Mientras el vapor comenzaba a llenar el ambiente, escuché pasos lentos detrás de mí. Era Andrés, mi hijo mayor, con los ojos bajos y el cabello desordenado. «Mamá», dijo con una voz quebrada, «perdóname». Me quedé quieta, con las manos sobre la encimera de mármol, sintiendo como esa palabra se quedaba flotando entre nosotros. Me giré, lo miré a los ojos, y vi en ellos a aquel niño que alguna vez me abrazaba con ternura. «Yo me dejé llevar por las cosas que decían los demás», continuó,
acercándose poco a poco. Pero tú siempre estuviste ahí para nosotros. No debí. No pudo terminar la frase. Lo abracé, con el corazón latiendo fuerte. Era el primer gesto de humanidad que recibía en semanas, y aunque no borraba las heridas, sentí que era un inicio. Julieta bajó más tarde, con su mirada altiva de siempre, pero esta vez no dijo nada. Mauricio, en cambio, se levantó con rabia. ¿Entonces qué? ¿Nos vas a correr? Su voz resonó en la sala como un trueno. Lo miré fijamente, sin temblar. No se trata de correr a nadie, respondí. Se trata de respeto. Si no pueden vivir bajo mis reglas, las puertas están abiertas. No es un castigo, es una elección. La tensión en el ambiente se volvió insoportable. Julieta recogió algunas de sus cosas en silencio y, sin mirarme, subió con Valeria para preparar sus maletas. Mauricio se quedó quieto, con el rostro endurecido, pero sus ojos delataban algo más: miedo. Tal vez nunca imaginó que su madre, la mujer que siempre callaba, pudiera imponerse así. A mediodía, la casa estaba en un extraño caos. Maletas en el pasillo, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose, y ese aroma del café frío que quedó en la cocina, como un testigo de lo que estaba pasando. Andrés se quedó conmigo, ayudándome a guardar algunas cosas en la despensa, sin decir nada. No necesitábamos palabras. Solo su presencia me bastaba para sentir que algo bueno quedaba en esta familia rota. Cuando Julieta salió por la puerta, apenas se despidió. Mauricio se quedó en la sala, con las manos en los bolsillos, sin saber qué hacer. Lo miré una última vez y le dije: si quieres volver, que sea con respeto. De otra forma, no hay lugar para ti aquí. Y cerré la puerta. El sonido de esa puerta cerrándose fue como un eco profundo que llenó toda la casa. Me quedé sola, apoyada en la puerta, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No había ganado una batalla por orgullo, sino por necesidad. Porque mi hogar no podía seguir siendo un campo de humillaciones. Caminé por la sala, pasé la mano por el mármol frío de la mesa, y sentí que, de algún modo, Antonio estaría orgulloso de mí. La tarde cayó con un silencio distinto. No era el silencio incómodo de antes, era un silencio lleno de paz. Preparé un té y me senté en la terraza, viendo cómo la lluvia dejaba gotas brillantes en el jardín de rosas. Sentí una calma que no recordaba. Tal vez la soledad no siempre es enemiga, a veces, es el único lugar donde una mujer puede escucharse a sí misma. Esa noche, antes de dormir, cerré con llave la puerta principal. No era un gesto de miedo, era un gesto de fuerza. Las puertas de mi casa, por primera vez en años, estaban cerradas para la indiferencia y abiertas solo para la paz. La casa estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio que dolía. Era un silencio limpio, como si las paredes respiraran aliviadas después de tantos días de tensión. Caminé por el pasillo principal, acariciando el terciopelo de los sofás y el mármol frío de la mesa del comedor, sintiendo que cada rincón me devolvía una parte de mí misma. No había voces que me lastimaran, ni miradas llenas de desprecio. Solo yo, mi historia y la memoria de Antonio, presente en cada detalle. Decidí que era momento de llenar esa casa con nuevas energías. Fui a la habitación de huéspedes y abrí todas las ventanas, dejando que el viento fresco entrara y moviera las cortinas de lino blanco. Este lugar necesita vida, pensé. Empecé a ordenar, a limpiar, a mover muebles con una fuerza que no sabía que tenía. Cada movimiento era una declaración: esta es mi casa, y no habrá más sombras aquí. Llamé a una amiga de la infancia, Carmen, una mujer cálida que siempre me decía que la vida empieza cuando uno decide. ¿Qué te parece si rentas la parte de arriba? Así tendrás compañía y algo de ingreso extra, me sugirió. La idea me pareció extraña al principio, pero luego pensé en lo liberador que sería tener personas que me respetaran bajo mi techo, que trajeran risas y no humillaciones. En menos de 2 semanas, la casa empezó a transformarse. Pinté algunas paredes de tonos suaves, compré cojines nuevos y flores frescas para la sala. Todo tenía un aire distinto. No era el lujo el que la hacía hermosa, sino la paz que ahora se sentía en cada espacio. Contraté a una joven pareja para rentar la habitación de huéspedes, gente educada y amable, que me trataba con un respeto que hacía tiempo no conocía. La primera noche que ellos se quedaron, cenamos juntos en la mesa de mármol. Me escuchaban con atención cuando contaba historias de Antonio, como si fueran parte de mi familia.
Sentí algo que creí perdido, el calor de una conversación sincera. Las risas llenaron la sala, y por un instante, la casa volvió a sentirse viva. Caminé por el jardín después de esa cena, con la luz suave de las lámparas reflejándose en la piscina. El aroma de las rosas me envolvió y cerré los ojos, sintiendo una calma que hacía años no tenía. No se trataba solo de recuperar un espacio físico, sino de recuperar mi lugar en el mundo. Esa casa, con sus columnas de mármol y sus candelabros de cristal, ya no era una cárcel de recuerdos dolorosos. Era un hogar otra vez. Al día siguiente, desayuné en la terraza mientras el sol iluminaba los pisos pulidos. Preparé café en mi vajilla de porcelana favorita y me quedé mirando cómo la luz se deslizaba sobre el mármol blanco. Pensé en Antonio y le dije en voz baja: «Estamos bien, ¿ves? La casa vuelve a tener alegría». Y por primera vez en meses, sentí que sus palabras imaginarias me respondían con un «estoy orgulloso de ti». Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas victorias. Cambié las sábanas de lino, abrí las ventanas para que entrara el aroma del jardín, y hasta compré un par de botellas de vino para brindar por mí misma. No había necesidad de esperar a nadie para celebrar. Cada gesto de autocuidado se sentía como una reparación a mi alma cansada. Un domingo por la tarde, invité a Carmen a tomar café. Nos sentamos en la sala, frente a la mesa brillante, y ella me dijo: «Rosa, esta casa nunca se vio tan hermosa como ahora. Es como si respirara otra vez». Sonreí, porque yo también lo sentía. La casa había dejado de ser un campo de batallas para convertirse en un refugio, en un nuevo capítulo de mi vida. Esa noche, al cerrar con llave la puerta, me detuve a observar el interior iluminado por las lámparas cálidas. Pensé que quizá nunca es tarde para empezar de nuevo, incluso dentro del mismo lugar. Un hogar no es solo paredes, es la paz que se construye en ellas. Los meses siguientes fueron como un soplo de aire fresco después de una larga tormenta. Con el dinero del alquiler y un poco de mis ahorros, decidí cumplir algunos sueños que siempre había postergado. Reservé un viaje a San Miguel de Allende, un lugar que Antonio siempre quiso que conociéramos juntos. Cuando llegué, las calles empedradas, las fachadas coloridas y el sonido de las campanas de la iglesia al atardecer me hicieron sentir viva de nuevo. Caminé por los mercados, probé dulces típicos y compré flores para llevar al hotel, como si decorara una parte de mi corazón. Me hospedé en un hotel pequeño pero lleno de encanto. La habitación tenía sábanas de lino blanco, una cama con cabecera de madera tallada y un ventanal desde donde se veía todo el centro iluminado por faroles. Cada mañana desayunaba en una terraza adornada con macetas de bugambilias, sintiendo el aroma del café recién hecho y el pan dulce. Era un lujo simple, pero para mí se sentía como el más grande de todos. El lujo de estar tranquila, sin gritos, sin miradas llenas de juicio. Una tarde, mientras caminaba por la plaza principal, vi una pareja de ancianos tomados de la mano. No pude evitar pensar en Antonio, en cómo habría disfrutado de esos paseos conmigo. Me senté en una banca y cerré los ojos, dejando que el murmullo de la gente y la música de los mariachis me envolvieran. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí vacío. Sentí gratitud. Gratitud por estar viva, por haberme defendido, por haber recuperado mi lugar en el mundo. Después de unos días de viaje, regresé a mi casa con una paz diferente. Entrar y ver la sala limpia, las cortinas abiertas y la luz dorada del atardecer bañando el mármol fue como volver a un refugio cálido. Me serví una copa de vino y brindé por mí misma. «Por tu valentía, Rosa», susurré, levantando la copa hacia la fotografía de Antonio en la repisa. Fue esa misma noche cuando llegó una carta. La dejé sobre la mesa un rato, sin abrirla, porque reconocí de inmediato la letra de Mauricio. Mis manos temblaban un poco. Finalmente la abrí, sentándome en el sofá de terciopelo. «Mamá», comenzaba, «sé que te he lastimado, y aunque las palabras no borran nada, quiero pedirte perdón. He pensado en todo lo que hiciste por nosotros y en lo injusto que fui. No sé si me perdonarás, pero me gustaría intentarlo». Las lágrimas me vinieron de golpe, como si hubieran estado esperando una grieta para salir. No era una carta perfecta, pero era un inicio. Guardé el papel en mi cuaderno, al lado de la carta de Antonio, como si esos dos hombres, el que amé y el que crié, estuvieran ahora hablando con mi corazón. Al día siguiente, escribí una respuesta corta: «La casa siempre tendrá un lugar para ti, pero debes entrar con respeto. No es solo una puerta la que cruzas, hijo. Es mi alma».
La dejé lista para enviar. Sabía que el perdón no era un camino rápido, pero también entendía que no podía seguir cargando odio en mi pecho. Con el tiempo, empecé a hacer pequeños viajes cada mes. Visité Querétaro, Puebla y hasta la costa, donde me quedé en un hotel frente al mar. Me encantaba ver cómo las olas golpeaban con fuerza, como si me recordaran que la vida siempre sigue, sin importar cuán rota uno se sienta. Me sentía renovada, ligera, capaz de sonreír sin fingir. Cada vez que volvía a casa, la llenaba de flores frescas, cambiaba los cojines y encendía velas aromáticas. Quería que cada rincón hablara de paz y de nuevas memorias. No era solo una casa, era mi santuario. Y cada día que pasaba me convencía más de que lo peor había quedado atrás. Esa noche, mientras cenaba sola con un plato de pasta y una copa de vino, pensé en la carta de Mauricio. Aún no sabía si estaba lista para verlo, pero una parte de mí quería creer que tal vez, con el tiempo, podríamos encontrar un punto medio. No por la casa, sino porque en el fondo, todavía era mi hijo. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que intentó quitarte todo, solo porque lleva tu sangre? ¿Crees que una madre puede sanar su corazón y, aún así, volver a abrir sus puertas sin miedo? Aquella tarde, el cielo estaba pintado de tonos dorados y rosas, como si la vida me regalara un último aplauso silencioso por todo lo que había soportado. Caminé descalza por el piso de mármol, sintiendo su frialdad como un recordatorio de que estaba despierta, viva, de pie. Preparé una copa de vino tinto en la cocina, usando mi copa favorita de cristal tallado, esa que Antonio siempre cuidaba como si fuera una joya. Al sostenerla, sentí el peso de los años, de las batallas ganadas y las lágrimas derramadas. Me senté en el comedor, sola, frente a la mesa de mármol que tantas veces fue testigo de risas y discusiones. Encendí un par de velas, dejando que su luz suave iluminara las fotografías en la pared. Miré una en especial, Antonio sonriendo, con la mirada llena de orgullo, y sentí un nudo en la garganta. «Lo logramos, Antonio», susurré. «Esta casa sigue en pie. Y yo también». Di un sorbo al vino y dejé que su sabor fuerte me llenara de calma. Miré alrededor, la sala tranquila, el sofá de terciopelo azul impecable, las cortinas abiertas dejando entrar la brisa suave de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me faltara nada. Tenía mi paz, mi dignidad y un hogar que volvía a respirar conmigo. No necesitaba más testigos para este momento. Era un brindis conmigo misma, con la mujer que nunca se rindió. Mientras caía la noche, salí al jardín. El olor de las rosas frescas llenaba el aire y la piscina reflejaba la luz de la luna como un espejo. Caminé hasta el banco de hierro dorado y me senté ahí, con la copa en la mano. Cerré los ojos y sentí el viento acariciarme el rostro, como si la vida me estuviera diciendo que aún había caminos por recorrer, viajes por hacer y memorias por crear. No voy a mentir, me dolió perder a 2 de mis hijos en el proceso. No sé si algún día volverán a esta casa, ni si estarán listos para mirarme con respeto. Pero entendí algo, no puedo cargar con las decisiones de los demás. Solo puedo cargar con mi verdad, con lo que soy, con lo que construí. Y eso, a mis 73 años, es más que suficiente. Pensé en Mauricio, en la carta que me envió. Tal vez algún día nos sentaremos otra vez en esta mesa, no como enemigos, sino como 2 personas que aprendieron. No lo sé. Lo que sí sé es que ya no tengo miedo de estar sola. He descubierto que mi compañía también vale, que mi voz, por mucho tiempo callada, tiene una fuerza que no conocía. Me quedé ahí un rato, viendo el reflejo de las estrellas en la piscina. Cada chispa en el agua me recordaba algo que aprendí a fuerza de golpes. Uno puede perderlo todo y aún así empezar de nuevo, porque lo esencial no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. Y yo soy una mujer que resistió. Una mujer que volvió a su mesa para brindar por su propia vida. Al terminar mi copa, me levanté y regresé al comedor. Toqué con suavidad la superficie de la mesa de mármol, fría y firme, como una vieja amiga que me acompañó en los peores días. Sonreí, no con tristeza, sino con gratitud. Sabía que este capítulo de mi vida estaba cerrando con dignidad, y eso era lo más valioso que podía llevarme. Antes de dormir, abrí las ventanas para que la brisa de la noche entrara. Las luces de la casa brillaban cálidas, como si también celebraran conmigo. Subí las escaleras, dejé la copa en la repisa y me miré al espejo. Rosa Eugenia Salazar, dije en voz baja, te has devuelto a ti misma. Y con esa certeza en el corazón, apagué las luces.
¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló y aún así sonreír porque descubriste tu verdadera fuerza? Si hoy te sientes rechazada, ignorada o incluso despreciada por aquellos a quienes diste todo, por favor, no dejes que eso te haga sentir pequeña. Tú no eres un estorbo. Tú eres raíz, memoria y la razón por la que otros aprendieron a soñar. Aunque algunos te den la espalda, todavía hay personas en este mundo que verían un refugio entero solo en tu mirada. Has dado tanto, cuidaste, trabajaste, construiste paredes y hogares con tus propias manos, lloraste a escondidas y aún así seguiste amando. Puede que no te hayan agradecido como merecías, pero aquí, te vemos. Sentimos tu dolor. Y queremos que recuerdes, aún queda tanta vida, tanta belleza esperando por ti. Tu dignidad es tu verdadera corona, y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, rodeada de tu paz y de tus conquistas, hasta aquellos que te ignoraron, terminan regresando, no porque necesiten tu casa, sino porque reconocen tu valor. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más historias como esta, y recuerda, cada día que eliges tu paz, ganas una victoria que nadie puede arrebatarte. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.